La funcionalidad de la numeración de gastos tiene por objetivo ayudar a construir las cuentas justificativas o los informes económicos a partir de los gastos que se han ido subiendo al proyecto durante todo el periodo de ejecución. En esta ocasión, la funcionalidad ha tenido algunas mejoras que creemos pueden ayudar a la elaboración de esos informes. Si, por ejemplo, si nos vamos a este proyecto, para acceder al menú de numeración de gastos, nos iremos a ejecución económica, numeración de gastos, y en ese menú de numeración de gastos, lo que veremos es un listado con todos los gastos que hemos ido introduciendo en este proyecto y aquí arriba unas opciones para poder ordenar los gastos en función de los criterios que necesitemos. Si le doy a mostrar formulario, el sistema me muestra los diferentes tipos de criterios que podemos utilizar para numerar estos gastos. Parte desde la situación más sencilla, que sería por fecha, todos los gastos, todos los periodos, todas las partidas, hasta la posibilidad de, por ejemplo, filtrar los gastos, numerarlos primero por la partida y después por orden cronológico dentro de esa partida. Podemos también filtrar todos los gastos o solamente aquellos que nos interesen para cada uno de los informes. Podemos además pedir al sistema que nos ordene los tipos de gastos, serían los gastos del proyecto, es decir, los gastos que hemos pagado a través de este proyecto o los gastos que vienen de cofinanciación. Y esto es especialmente útil para aquellos formularios de los financiadores en los que nos piden dos pestañas diferentes, una en la que conste los gastos que ellos han financiado y otras que conste los gastos cofinanciadores, como por ejemplo el gobierno vasco. También podemos filtrar por tipo de partida para que podamos listar solamente los de tipo directo sin necesidad de listar los de tipo indirecto, que también es especialmente útil para aquellos financiadores que no nos hacen justificar el detalle de los gastos indirectos, que a lo mejor sí tenemos en GONG, pero que no necesitamos presentar el listado para el financiador. Y estas son las opciones de numeración de gastos que tenemos. Una vez hemos elegido nuestros criterios, simplemente le damos a reordenar. En este caso he elegido solamente uno de ellos, que es numerar por partida y dentro de cada partida por fecha, y por tanto le pido que reordene los gastos en función de este criterio. Una vez lo confirmo, el sistema me reordena esos gastos y como veis me ha puesto primero los de la partida AI1 y posteriormente los de la AI2 y posteriormente los de la AI3 y así sucesivamente en función de cuáles hayan sido las partidas de este financiador. Y dentro de cada partida están ordenados por orden cronológico. Una vez tenemos ya estos gastos ordenados de la manera como el financiador nos pide para hacer la cuenta justificativa, podemos proceder a bajarnos el listado de estos gastos. La novedad que introducimos ahora es que al darle a la flechita para bajarse los gastos en formato Excel, el sistema nos pregunta en qué tipo de Excel queremos bajarnos y nos presenta las diferentes alternativas que hayamos configurado en la administración de nuestro sistema. Como sabéis, GONG permite configurar diferentes tablas Excel para que se puedan bajar los gastos y podemos haberlas definido en la administración del sistema. En este caso, hemos definido varias tablas y suponiendo que sea un proyecto que vamos a justificar para ECI, podemos darle aquí para que nos baje los gastos solamente con las columnas que el formulario de AECID nos solicita. Al darle aquí, el sistema me baja un Excel con estos gastos que están numerados, pero solamente con las columnas que AECID me pide. Primero me ha puesto el número de orden y luego, eso sí, las columnas de AECID. La fecha, el emisor de la factura, el concepto, la partida, el importe en la moneda local, el importe en la moneda original, el tipo de cambio si lo hubiera, el importe en euros
el importe que ha financiado AECI, en este caso, porque es el financiador principal, y el importe que financian los otros. Estas son las columnas del informe de AECI y, por tanto, nos tiene que ser bastante sencillo poder copiarlas y pegarlas en el formulario que vamos a presentar. Una vez tenemos el formulario ya construido, tenemos ya el Excel construido con los datos ordenados según el criterio que hemos querido, es decir, primero todas las de personal, después todas las de viajes, etcétera, podemos volver a Go y cerrar este menú de numeración de gastos e irnos a la parte documental. Desde la parte documental es desde donde podremos vincular esta numeración de gastos con los documentos que hayamos ido subiendo desde el menú de gastos. Si vamos a ver los documentos de gasto, ¿no? que hemos subido, Go nos presenta todo lo que han subido y que justifiquen estos gastos. Para bajarlos, sencillamente tenemos que irnos a esta flechita y al bajarnos, Go nos pide si queremos agrupar los documentos en una carpetita o queremos no agruparlos. Vamos a ver, a no agruparlos. Y ahora es desde donde podremos decirle a Go qué tipo de orden queremos que nos baje estos documentos. Si le damos a esta opción, nos va a bajar los documentos en función del mismo criterio, de los mismos criterios que hayamos aplicado anteriormente en aquel menú de numeración de gastos. Por tanto, si le doy aquí, ahora Go me baja un archivo zip en el que, si lo abro, se me presentan todos los PDFs y docs, etcétera, que hayamos adjuntado desde el menú de gastos con el mismo orden que hemos establecido antes para el Excel. Mirad que delante de cada número de documento, de cada nombre de documento, nos ha puesto el número de orden al que corresponde. La factura de prueba 0080, que la tenemos por aquí, resulta que justifica el gasto primero, que es el gasto 008, y esto es lo que nos indica con aquí, poniéndome aquí el 008. Si abrimos el Excel correspondiente, veremos que la factura 008 es una indemnización de personal y que es este el comprobante de este gasto. Tenemos, por tanto, por un lado, todos los documentos, todo el listado Excel numerado en función de los criterios que le hemos dicho, y por otro lado tenemos los documentos ordenados, las facturas, contratos, nóminas, etcétera, ordenadas también en función de ese mismo número. Pues tenemos ya la cuenta justificativa con el número de orden y tenemos sus comprobantes ya ordenados como tienen que ser. La idea es, por tanto, que esta funcionalidad os pueda ayudar y que sea mucho más sencillo poder elaborar los informes y las cuentas justificativas que tenéis que presentar a los diferentes financiadores. Recordad que para poder definir las diferentes tablas que vamos a utilizar para poder bajarse los gastos, podéis consultar a vuestro consultor de GOM para que os ayude a poder definir estos diferentes modelos que tenéis. Este tipo de modelos se va a definir desde la administración del sistema y por tanto tenéis también que consensuarlos con el resto de vuestra organización.